¿Cuál es el significado de la aceptación? Todavía recuerdo las palabras del profesor de Taishi que preguntó eso en clase, su lengua estrecha saliendo de su boca verde para lamerse los globos oculares hasta dejarlos limpios. Lo hacía más que la mayoría de su especie, y como xenobiólogo en ciernes, sabía que eso significaba que se sentía incómodo entre tantos estudiantes, lo cual no era sorprendente, ya que se sabía que su especie estaba compuesta principalmente por solitarios. Eso solo lo hacía único en este trabajo, pero más que eso, lo que lo hacía más excepcional era la forma en que entendía a las especies distintas a la suya. De ahí su pregunta. Y fue la misma pregunta que lanzó carreras enteras, porque comenzó con una raza llamada Homo sapiens sapiens, o como ellos mismos se llamaban típicamente humanos. Ninguna respuesta siguió a su pregunta. Aunque muchos de nosotros con garras y tentáculos y uñas y más, nos desplazábamos rápidamente por el texto digital para buscar la palabra, el eco de su pregunta se desvaneció contra las paredes, y esto también era lo que lo hacía único, a diferencia de la mayoría de los profesores de la universidad. Impartía clases en minas en persona, exigiendo que socializáramos de cerca, por razones que ninguno de nosotros entendía del todo. De alguna manera nos hizo mejores estudiantes y poco a poco su política se fue extendiendo a otros. Instructores. ¿Cuál es el significado de la familia? Hizo la pregunta de seguimiento, y nuestra búsqueda apresurada ganó velocidad. Mi vecino, un chailán con una ayuda táctil de goma sobre su dedo viscoso, estaba escribiendo la nueva palabra en la barra de búsqueda. Una mano se levantó ante la mía, una clasificación biológica que incluía varias subclasificaciones, y la respuesta vino de una de las especies enanas en miniatura, una raza Aven, cubierta de plumas espinosas. No llegó más arriba de mi rodilla. Su nombre era Chopus, y era el primero de la clase después de mí. Mi frustración ardía cuando me superó solo para que el alivio inundara los sacos de aire cuando el profesor negó con la cabeza. No, esa es una definición, pero no la única, quiero decir, nuestro profesor Taishi Sex. Por su nombre, lamió cada uno de sus 5 ojos en rápida sucesión. Sabía que odiaba a la gente, correcta, pero también sabía que la definición que buscaba no estaba en este libro. Así que levanté mi brazo cubierto de pelo y abrí mi mandíbula. Alargada, mi lengua se movía mientras hablaba, y traté de mantener mi cola quieta cuando dije, profesor, no hay otro significado presente en el libro. Por favor, ¿puede decirnos qué quiere decir en toda mi vida? Nunca había escuchado el ruido que hizo. A continuación, estaba claro que estaba imitando a algunas especies que no habíamos visto de cerca, y aquí es donde todo comenzó. Presionó un botón en algún lugar fuera de la vista y una criatura mientras su boca hacía este tipo de ruido que no podría haber sido natural para él en la pantalla. Era una especie bípeda con pelo en sus cabezas redondas, labios pequeños y delgados y solo 2 brazos. Esta es la especie que aprenderá. Las respuestas a esas preguntas de si puede comprender esta especie, puede comprender cualquier especie en mis 150 ciclos de instrucción e investigación, nunca he encontrado otra como esta. Se vinculan con objetos inanimados. Esos personajes ficticios, bebés desconocidos, forasteros tan fuertemente como Basan, sobre Raptor con sus propios huevos, jadeamos, chirriamos, tragamos saliva, eructamos y traqueteamos, cualesquiera que sean nuestras propias expresiones de sorpresa como especies diferentes. Lo hicimos. Sé que suena imposible, pero esta es la única especie que es capaz de encontrar una familia y formar comunidades a partir de cualquier especie, o al menos cualquiera, con la que alguna vez hayan sido observados. Domestican depredadores y se vinculan incluso con especies que de otra manera podrían comérselos. Si uno es rechazado por sus padres, puede encontrar otros nuevos o algunos para llenar ese papel. Hay especies más fuertes, hay especies más inteligentes, hay especies más rápidas, hay especies más longevas, pero no hay especies más apasionadas. Están en su temporada de apareamiento todo el año, y constantemente forman nuevos grupos que crecen y cambian. Si puedes lograr que uno se vincule contigo, morirán por ti sin remordimientos. No hay especie tan llena de contradicciones como el Homo sapiens.
Sapiens sapiens aman más profundamente, odian más profundamente, ríen, ese era ese ruido que estaba haciendo antes, y son avaricia y generosidad dada carne parecen débiles. Pero debido a todas estas contradicciones, no solo son el depredador máximo de su planeta, sino que ninguna armada invasora se atreve a cruzar a un sistema donde una colonia humana ha formado vínculos con otros. La gran victoria de 4 pues sí 75-92 fue provocada por esta especie actuando en una llamada de socorro de mi propia especie cuando yo era un niño humano. La nave espacial respondió instintivamente a nuestro llamado de ayuda y se destruyó a sí misma en un ataque suicida que paralizó la autoterminación de los invasores para otra especie. El profesor hizo una pausa. Ante la pregunta retórica, parecía estar en desacuerdo con toda razón. Ninguna especie que yo conociera haría eso. Y aunque había oído hablar de esa victoria, la extraña nave era apenas una nota al pie. Los humanos ni siquiera fueron nombrados. Un bajo estruendo de absoluta duda pasó entre todos nosotros. Te prometo que es cierto, yo estaba allí. Esa fue la causa de la paz que siguió la autoterminación para otra especie. Era inaudita y los Senti no sabían qué hacer con eso. Yo estaba presente en la estación mientras se llevaban a cabo las negociaciones. Improvisas y comenzaba el estudio de los humanos por ambos lados. Sabía que tenía que aprender más y pasé mi vida entre ellos tan pronto como pude. Pasé 100 de sus años en una sola comunidad humana en 10 años. Gané aceptación poco después, fui vecino, luego hermano y tío, vi a su generación crecer y envejecer. Y morir, y para mi sorpresa sentí ese dolor yo mismo al saber que la humanidad, profundidades, es encontrarlos en nosotros mismos. Así es como llegué aquí. Por eso es que él apuntó su garra temblorosa hacia nosotros en nuestros asientos, y todos nos sentamos un poco más alertas cuando lo hizo. Están sentados entre sí. Todos ustedes forman especies de larga vida, 300 años en el extremo superior, y todos ustedes pasarán los próximos 50 años. En un estudio extendido de los humanos, se unirán a sus comunidades, aprenderán sobre ellos y sobre ustedes mismos. Cuando hayan terminado sabrán lo que significa la familia de una manera que nunca soñaron antes, y llevarán esa chispa a todos sus mundos de origen. Desde allí, ¿quién puede decir qué pasará? Pero creo que tendremos una mejor galaxia. Por eso no sé por qué estaba tan seguro de que tenía razón, tal vez porque su reputación estaba tan extendida, tal vez porque nos había elegido. Escogió a cada uno de sus estudiantes, y su fe en nosotros nos hizo tener más confianza en él, pero cualquiera que sea la razón, de repente estaba aún más ansioso por estudiar que antes, e incluso si no me gusta, ¿qué son 50 años? Pensé que lo que no lo sabía todavía, pero sabría sin lugar a dudas cuando estuviera en los últimos días de mis 50. De gaño, que la respuesta a mi pregunta era los mejores años de mi vida, pero me estoy adelantando. Por supuesto que debería decirles mi especie. Soy Damisa. Somos una especie peluda con 4 orejas erguidas a cada lado de nuestra cabeza, que son ligeramente triangulares con colas que crecen tan largas como un brazo humano, piernas curvas que están fijas en la rodilla, y aunque tenemos 2 brazos, somos capaces de trabar las articulaciones del codo para poder correr en 4 patas y también en 2. Nuestras bocas son alargadas y tienen una hilera de dientes afilados, y aunque nuestro color de pelaje varía, el mío es una mezcla de rojo, rojizo y negro, para ser franco, ya que me daría mucha vergüenza saber que me parezco un poco a sus perros. ¿Qué día fue ese? Al menos resultó ser útil. Ahora, volviendo a Ese día, algunos de los nuestros decidieron no hacer el viaje. Creo que se arrepentirían por el resto de su vida. vidas, ya que el sector humano estaba muy lejos y se necesitaban meses de viaje, incluso en la nave más rápida. Al menos hasta que los humanos inventaron el nuevo método de poción de pulpa para duplicar la velocidad por recombinación de electrones. Pero eso es para el Departamento de Astrofísica. A mí solo me preocupaba aprender todo lo que pudiera, y el profesor demostró que se ganó su estatus al brindarnos una gran cantidad de información en los días que precedieron a nuestro viaje: entretenimiento humano, mitología, música, religión y convenciones sociales para el lugar donde nos quedaríamos. Todo fue proporcionado a nosotros. Esa fue la primera vez que me di cuenta de por qué el Homo sapiens sapiens puede ser tan aterrador. No era su amor por el miedo,
Había géneros enteros de entretenimiento que mantenían su psicología al límite, pero eso en sí mismo fue suficiente para impulsar a 2 estudiantes más a abandonar el miedo. Es algo que todas las demás especies conocidas evitan, pero los humanos abrazan el vacío. Lo encontré fascinante. La parte que me asustó fue lo que se necesitó para que los humanos imaginaran una amenaza: dioses, demonios, desastres naturales que arrasan planetas extraterrestres cuya tecnología desafiaba la realidad. Los humanos necesitaban lo imposible para sentirse amenazados. Cualquier otra cosa era solo un miniciclo galáctico común y corriente, y en todas sus películas y series de televisión aterradoras, la historia era un viaje al triunfo humano. Algunos pensaron que era un gran triunfo, pero nuestro maestro lo expresó de esta manera: los humanos dieron ese salto al vacío en una 10ª parte del tiempo que le tomó a mi especie encontrar el coraje para hacerlo. Los humanos se definen a sí mismos por su voluntad de superar cualquier cosa, esto es, conducirse hasta el límite e ir más allá, para poner nuevos límites para que la próxima generación supere morir por un amigo, morir por un ideal. Un humano tirará su vida por un infante, donde Mott consideraría a su descendencia prescindible y simplemente haría otro y morirán felices si creen que su muerte hizo un mejor. Mañana sus películas nos dicen que se ven a sí mismos como poseedores de un potencial ilimitado, y cuando era pequeño, escuchando a Telecom donde los humanos llegaron con cañones encendidos solo porque dijeron que nos ayudarían, llegué a creer en eso. También me llevó años encontrar una traducción para GPKA, pero Telecom siguió transmitiendo. Después de eso, hasta el momento en que su nave chocó con nuestros atacantes. Y escuché algo que nunca había escuchado antes cuando las razas inteligentes murieron. Música, murieron al son de la música. Y cantando canciones de muerte son algo a lo que temer, pero también algo a lo que esperar, como verás. Me sumergí más en sus medios. En El largo viaje. Películas de piratas, donde piratas lo más bajo de lo bajo todavía encontraron en sí mismos la fuerza para morir con coraje. Películas de guerra. Tantas de aquellos con personas que dan su vida por causas, incluso aquellas que no pudieron ganar romances donde ese curioso vínculo apasionado estaba en plena exhibición. Admito que me pareció extraño cómo se vinculaban con las mascotas depredadoras, pero era imposible negar que esto era lo que estaba viendo cuando sus criaturas, perras, eran acunadas y cuidadas como bebés. Nadie piensa realmente en cuán poderoso es realmente el vínculo y, sin embargo, ahora me lo restregaban en la nariz. Fue 2 meses después cuando nos encontramos con las primeras patrullas humanas. Sus naves eran mucho más grandes de lo que solían ser. Y fue entonces cuando aprendí algo más interesante. Los humanos trajeron comunidades en miniatura al espacio. Sus familias se unieron, compañeros, hijos. Incluso en algunos casos son viejos, a quienes normalmente dejaríamos atrás. Parecía extraño, pero cuando vi por primera vez un rostro humano que era aún más extraño, eran planos con narices muy pequeñas en el medio de su cara. El humano que habló con mi profesor en la pantalla tenía un pelaje negro espeso alrededor de su boca y ojos hundidos que parecían pequeños en comparación con los míos. Pero después de algunas cortesías y un intercambio de identificación, se nos permitió para atracar nuestro profesor. Entonces seleccionó a 3 de nosotros para unirnos a él a bordo de la nave humana, una oportunidad de explorar un poco de la sociedad en miniatura que formaron los humanos, antes de que llegáramos a toda la colmena de ellos, en su mundo natal, donde nuestras familias anfitrionas nos esperaban. La nave en la que atracamos era militar, con cañones gigantes del tamaño de edificios enteros en casa, un sello distintivo de la filosofía de diseño humano de grandes explosiones son el mejor tipo. Pero debido a que estas naves eran tan grandes, cuando cruzamos los tubos de abordaje, encontramos un pequeño vehículo flotante, esperándonos. Este punto destacado destacó mi segunda experiencia con la filosofía de diseño humano. No existe tal cosa como demasiado rápido, solo qué tan rápido puedes hacerlo ir. No era de extrañar que inventaran el método de transporte que finalmente rompió el límite de velocidad del subespacio que desconcertó a los científicos durante siglos.
abróchese el cinturón y sujétese fuerte una pequeña mujer humana. También supuse que era por lo que nos habían dicho sobre el tono de voz del pecho. Nos dijo que la correa era un arnés de 4 puntos y había una barra transversal al frente a la que debíamos sujetarnos si las cosas se ponían demasiado intensas. Y luego mi lengua me sacaron de la boca y la nave se volvió borrosa. Nunca en mi vida había estado tan emocionado. Y tan malditamente asustado el aire golpeó mi cara y llevó mi pelaje detrás de mí. Mi cola se movió de alegría debajo de mi asiento y pude ver lo que reconocí como una sonrisa en la cara de la mujer. Nuestros compañeros hicieron ruidos de alarma. Las escamas de quitina se desprendieron y mi antigua compañera de habitación, Stink Sack, se activó brevemente haciendo que el aerodeslizador se desviara y luego la humana. Hizo un ruido que luego supe que era risa cuando lo mantuvo desviándose y estábamos boca abajo en el techo. No creerías lo difícil que fue encontrar una traducción adecuada para la palabra nosotros que ella seguía gritando mientras dábamos vueltas por el corredor vacío. Nos detuvimos de golpe que hizo temblar mis huesos y mi profesor finalmente dijo algo que sabía que era clave para presentarse a nuevos humanos. ¿Tomamos una cerveza? Sabía por los videos que la sonrisa de la mujer humana hizo que el resto de nuestro viaje fuera prometedor, pero mientras mis compañeros vaciaban sus orificios en el suelo mientras intentaban desengancharse, lamentablemente no lo lograron. En cuanto a lo que sucedió después, bueno, tendrás que esperar para descubrirlo. Nunca había estado inestable sobre mis piernas antes de ese momento, mi viscoso colega. No tenía piernas propias, no tenía una forma sólida permanente. Podía solidificarse por períodos cortos, y en esta ocasión cuando partió del aerodeslizador, tan pronto como el exterior endurecido se volvió gelatinoso nuevamente. Se movía como si hubiera pasado por un terremoto, me tambaleé un poco y para mí, sorpresa, la pequeña hembra humana inmediatamente estuvo a mi lado y puso su mano en mi brazo. Su suave piel se apretó tan delicadamente como la caída de una pluma de abanico, y me dio esa expresión de sonrisa nuevamente, aunque un poco más pequeña, y me preguntó, ¿estás bien? Lo siento, no pensé en preguntar cómo alguno de ustedes podía manejar la velocidad. Una disculpa es una costumbre muy extraña que los humanos practican. Es una expresión de arrepentimiento por alguna ofensa o sentimiento infligido. Curiosamente, como más tarde me enteraría, tienen una no disculpa que está disfrazada de disculpa. Sé que esto puede sonar extraño, pero si un humano me dice lo siento sí, sientes, o lo siento pero, o lo siento tú, tal vez veas un patrón aquí. Todas estas 3 formas, o bien, incluyen una negación, pero o hacen que la disculpa sea una referencia a las percepciones de la otra persona. Resulta que las disculpas verdaderas se centran solo en el que realmente hizo lo que se disculpa. Lo siento, te lastimé. Lo siento, llegué tarde. Lo siento por no pensar en ti. Todas las disculpas verdaderas entre los humanos incluyen que el hablante se responsabilice de sí mismo y de sus acciones. Esta sutileza se volvería rápidamente importante a medida que avanzaba en la sociedad humana, después de conocer a mi familia, anfitriona, pero en ese momento encontré su toque agradable. No me di cuenta de lo cálidos que podían ser los cuerpos humanos. Estoy bien, gracias, por favor, no te preocupes. Sabía qué decir por esos videos y ella respondió de inmediato con una amplia sonrisa. La lengua de mi profesor salió rápidamente y lamió su globo ocular solo una vez, y supe que me comporté bien. Por favor, déjame presentarte a algunos de mis amigos y traerles una bebida a todos por mi cuenta, dijo y sacó una pequeña tarjeta de plástico, o más bien en The Fleets, buenas relaciones. Ella guiñó un ojo, un gesto que sabía que para indicar ya sea alegría o engaño, y no estaba seguro de a cuál de ellos me estaba sometiendo. Elegí asentir en silencio. Vamos, dijo y se acercó a las puertas dobles, se deslizaron hacia la pared y de inmediato me llamó la atención el ruido de voces similares a las de ella, de tono más alto y tono más profundo. En general, pensé que los humanos estaban claramente divididos entre hombres obvios y mujeres obvias, pero esto demostró que los libros de texto no cubren todo. Nos dio los extremos, pero no el espectro. Algunos humanos parecen ser casi tan a género como mi compañero fluídico. No podía distinguir uno de otro y algunos de ellos jugaron esto. La habitación en sí era enorme. Nuestra propia especie usaba espacios pequeños con pocas
Figuras, si es que había alguna. Pero esto era vasto fácilmente. Unos pocos cientos de mis pasos en cualquier dirección llenos de mesas y algo que reconocí de las películas como bares. Supongo que mis colegas, compañeros de estudios, eran mudos, pero dije de inmediato que siguiera adelante. Ella se adaptó bien a eso, y sus pies dieron un pequeño paso saltando extrañamente. No nos dio la espalda, sino que mostró su espalda a los demás de su especie, y comenzó a charlar con nosotros como si nos hubiera conocido de toda la vida. Tenemos muchas cosas aquí, pero según los datos que su barco transmitió, el Borbón y la cerveza son viables para todos ustedes, y pueden hacer su pedido de carga en la pantalla para que puedan beber y trabajar al mismo tiempo. ¿Es importante beber? Mi compañero de estudios fluídico, semipermeable, preguntó con su voz burbujeante que se aproximaba a los sonidos vocales humanos. Sí, mucho en uno de nuestros antiguos imperios, Persia, creo. Hizo una pausa y miró a otro lado mientras buscaba en su memoria. Sí, eso era siempre que tenían un desacuerdo. Primero discutían sobrios, luego se emborrachaban y discutían lo mismo otra vez. No aceptaban una discusión a menos que tuviera sentido. En ambos estados, el alcohol juega un papel importante en el comportamiento social para nuestra raza, reduce nuestras inhibiciones, nos hace más veraces y, para la mayoría de nosotros, nos hace más abiertos a la amistad. Frunció el ceño un poco, lo admito. A algunas personas las convierte en verdaderos idiotas, pero mientras los evites, está bien. Cuando dijo eso, su espalda chocó contra un tubo dorado que corría a lo largo de el borde de la barra, detrás del cual se alzaba una imponente pared de carne humana. A diferencia de la mayoría de su raza, tenía la cabeza calva en la parte superior y estaba un poco por encima del peso normal que vi en los demás. Pero tenía ojos de aspecto agudo como un cazador. «Oye, Mark, toma un bourbon para mí». Nuevos amigos, y yo amigos, me pregunté sobre eso. Sabía que los humanos podían vincularse rápidamente y comprendí el significado de este término amigo, pero no lo esperaba tan rápido. El humano al que llamó Mark se dio la vuelta. Inclinó algunas botellas transparentes que contenían un líquido ámbar oscuro en algunos vasos transparentes y luego los deslizó hacia cada uno de nosotros mientras estábamos parados a cada lado del humano. Un brindis, dijo, y levantó su vaso antes de que pudiéramos beber esto. Es líquido. No es pan tostado. ¿Qué has cocinado el doble? La voz burbujeante de mi colega preguntó, y tanto Mark como nuestro nuevo humano se rieron. Es gracioso. Soy Lisa, por cierto. ¿Y no? Bueno, sí, pero también no, porque es algo que hacemos antes de beber, es donde pedimos un deseo por algo. Bueno, ustedes son viajeros como nosotros, así que tenemos esta tradición en nuestro barco. Cuando nos encontramos con viajeros levantamos un vaso y brindamos. Es que deseamos viajes seguros para aquellos que conocemos, así que un brindis por viajes seguros, Lisa. Nos dio esa misma amplia sonrisa de nuevo. Y luego bebió de un trago y dio un golpe sus labios antes de deslizar su tarjeta por la barra. Que ya me remarca que viene, tenemos que mostrarles cómo lo hacen los humanos. Así fue como aprendí sobre dos cosas más. Primero, la competitividad humana. Disparo a disparo hasta que mi amiga semipermeable era un charco. La lengua de mi profesora colgaba sobre la barra y me encontré, vergonzosamente desmayándome enroscada alrededor de sus pies, y también la absurda tolerancia humana al alcohol no aprendí hasta mucho después de que pasara mi primera resaca, que el hígado humano en realidad tenía una parte especial de sí mismo que solo existía para procesar el alcohol. Me divertí mucho. Creo que por lo que recuerdo antes de continuar debo agregar que esta no fue mi última experiencia. Con el Homo sapiens sapiens y el alcohol fue mi primera y la más dolorosa, al menos con las secuelas, pero esas otras veces están por venir suponiendo que sigas leyendo en este humilde manuscrito. Por ahora es suficiente saber que me desperté con un dolor de cabeza terrible, mi profesor arrastrando sus palabras con una lengua flácida, el chitán medio derramado de... Un compañero se emborrachó tanto que se moleó a mitad de camino y se desmayó mientras nuestro viscoso colega tardó otro mediodía en levantarse, más allá de un charco de su antiguo yo y completamente incapaz de hablar. Pero nos despertamos en una habitación individual, cada uno de nosotros, con una pequeña canasta de mimbre y una botella de esa maravillosa cosa, junto con una nota amistosa de un amigo que nunca volvería a ver.
Lisa escribió un pequeño pergamino que tardó horas en traducir hasta el día de hoy. Creo que estaba borracha cuando lo escribió, pero decía para brindar por un viaje seguro con el próximo. Personas que conoces que tienen un largo camino por recorrer antes de llegar a donde van todo lo mejor. Lisa, mi boca realmente no me dejó sonreír, pero la calidez de sus buenos deseos me llegó de alguna manera, al igual que el recuerdo de ese primer toque humano. Ese tipo de apertura y bienvenida no se encuentra en ningún otro lugar que haya visto nunca, ni antes ni desde entonces, al menos no lejos de los humanos. Por supuesto, hoy sé que ella era algo excepcional, incluso para su especie. No todos son así. Pero era genuino y estaba lejos de ser raro entender la importancia, el significado de esto. Necesito señalar algo más. La diplomacia humana es inigualable. La mayoría de ellos están en sintonía única con la búsqueda de las necesidades de los demás, sus miedos, sus esperanzas, y se presentan como los que pueden satisfacerlos o destruirlos. La diplomacia humana se ha convertido en el puente a través del cual las especies se han movido para hacer la paz. Comprender a los demás es en lo que posiblemente sean los mejores. Su especie social única los ha establecido como los árbitros de elección para múltiples razas, y en ese humano común entendí por qué. Porque los buenos realmente se preocupan. Incluso un extraño puede importarles como si fueran necesarios. Incluso si nunca volverán a verlo una vez que han brindado ayuda, es algo muy extraño. Pero me ayudó a creerle a mi maestro cuando habló sobre la carrera de autodestrucción que los humanos lanzaron solo para rescatar un puesto avanzado lleno de civiles. Nunca volví a ver a Lisa después de eso. La carga fue cargada en nuestra nave, y estábamos siendo escoltados por la nave. Habíamos viajado recientemente sobre las estrellas infinitas en el vacío todavía. Aterrorizaba a tantos que, francamente hablando, la mayoría de las razas tenían muy pocos que estuvieran dispuestos a atravesar las estrellas. Y los hacedores remotos eran la norma, pero los humanos parecían aceptarlo como si hubieran nacido allí. Algunos decían que eran así. Su raza evolucionó en la Tierra, a partir de material que se formó por primera vez en el espacio o en su planeta Marte, que fue lanzado a la Tierra por un impacto desde la órbita. Nadie lo sabe con certeza, pero el resultado sea cual sea la verdad. Las personas que tocan música en la oscuridad ilimitada van cantando hasta sus muertes, y cuando sonó la alarma anunciando «piratas», la razón por la que nadie en su sano juicio. ¿Cuál era la palabra jorobas con humanos? No tienen otro término por qué. Nadie con la humanidad los sentí. Fueron cerrados gran parte de su ejército en la era de la posguerra. Pero un puñado de ellos simplemente tomaron sus naves y huyeron convirtiéndose en raiders, señores de la guerra menores y piratas donde sea que las patrullas eran pocas, pero la mayoría no duró, o si lo hicieron fue porque escondieron. Supongo que nuestra nave parecía demasiado tentadora. No es sorprendente que la educación, las naves estuvieran llenas de élites que podían ser capturadas e intercambiadas por abundantes bienes y recursos. Tal vez por eso, atacaron incluso sabiendo que estaban en territorio humano. La nave se sacudió más fuerte que yo cuando bajé de ese auto volador y la alarma apestaba feromonas, gritos y chillidos eran audibles en todas direcciones. Miré a mi maestro en busca de tranquilidad, y para mi sorpresa, ni siquiera se estaba lamiendo los ojos. «Estamos en el espacio humano, solo espere», dijo y señaló la ventana al vacío donde una flota de una docena de naves apareció a la vista. Eran verdes con alas anchas en las que se asentaba una fila de cañones. Sus rayos pulsantes golpearon nuestros escudos y la nave se sacudió como loca, y fue solo mi maestro, calma pronatural, lo que me permitió evitar vaciar mis intestinos y esconderme por miedo. Nos dieron de beber, nos dieron comida y suministros, nos prometieron seguridad. «Estaremos bien», dijo para tranquilizar a los que tenían. Sus dudas me hicieron preguntarme si Lisa iba a estar en la nave que él esperaba que viniera en nuestra ayuda, y eso en sí mismo fue sorprendente. ¿Por qué pensé en ella? Nunca había pensado en nadie más de ninguna especie tan rápidamente antes de que estas personas fueran contagiosas, y por el dispositivo de telecomunicaciones llegó algo que mi profesor prometió que vendría en el espacio humano:
música que no sabía cómo se llamaba, en ese momento, pero ahora sé su nombre. Cabalgata de las Valquirias, y las voces humanas llegaron a través de todos los canales. Corrí a la ventana tan rápido como mis piernas temblorosas y mi resaca sustancial lo permitieron y presioné mis ojos contra la ventana para ver por mí mismo. Nadie se apresuró a una pelea como esta, ni siquiera mi mundo natal. La nave humana emergió de la nube de gas púrpura donde yacía en Wade, y aunque era una sola, comenzó a disparar desde sus muchos cañones y las explosiones sacudieron el espacio alrededor de los piratas Senti. No se preocupen, continúen con su viaje. Nos encargaremos de esto y viajes seguros. Reconozco la voz del humano de pelaje oscuro, contundente y, como entendería, más tarde orgulloso. Los humanos tenían algo curioso sobre ellos, una ética de trabajo que no se encuentra a menudo fuera de... Los artesanos se enorgullecen de las cosas que consideran su propósito, su profesión, ya sea un conserje o un almirante. Proclaman la excelencia en su oficio elegido como una de las más altas virtudes y por su almirantazgo eso, aparentemente, incluía coraje. Observé la pelea entre la nave humana y los piratas cuando se separaron y vi como uno los asaltantes se disponían a enumerar sus naves en yimas en El espacio, cada una de ellas inutilizada, rota o destrozada, en 1.000.000 de pedazos tan pequeños que era como si nunca hubieran existido en absoluto. Al poco tiempo, se perdieron de vista y no pude verlo. Ya no son un tipo raro de depredador, una especie de cazador activo que casi nunca desarrolla civilizaciones. Los demás son todos sedentarios, casi hasta el último mundo habitado, ... Pero los suyos, los humanos, evolucionan para hacer correr a sus presas hasta matarlas o caminar hasta matarlas. Son la única especie conocida en la galaxia que puede correr todo el día y la noche. El récord conocido de un humano fue uno que corrió durante más de 3 días y noches sin parar antes de colapsar. Mi profesor lo dijo como si me estuviera diciendo la hora y tuve una idea de cuán peligrosa podría ser esta raza si los provocaban. Parecía tan extraño pensar en Lisa y Mike, entonces parecían tan amigables y tan poco amenazantes, sin siquiera garras o dientes afilados de los que hablar, pero el coraje descuidado de esa única nave que podía enfrentarse a una docena sin miedo y ganar, sentí un hormigueo en mi columna que parece que también era común entre los humanos, cuando encontraba algo que temer. A veces me preguntaba si su esperanza de vida acortada era parte de por qué parecían tan llenos de energía. Tienen un dicho que dice que una vela que arde el doble de brillante arde la mitad de tiempo, y si esto fuera cierto, entonces era por eso que su raza vivió tan poco en comparación con muchos de nosotros. Si pudiera experimentar tanto como ellos, intercambiaría vidas con ellos en un santiamén, por supuesto, como tú estás. Leyendo esto, seguramente debes saber que sobrevivimos al breve encuentro con los piratas, pero antes de continuar con este relato quiero asegurarme de que notes algo. Nuestro barco no estaba completamente desarmado, podríamos haber luchado al lado de la nave humana, pero nuestro capitán eligió abandonar a nuestros rescatadores. Era algo eminentemente práctico de hacer y lo hice verificar cuando fue posible. No fue reprendido por eso, de ninguna manera, nunca encontré críticas hacia él. Por eso, incluso yo en ese momento, mientras huíamos más profundamente en el espacio humano, no pensé en lo que estaba haciendo, y tampoco se me ocurrió criticarlo por eso. Estoy seguro de que estás de acuerdo, pero luego compara las acciones del capitán de la nave humana con las nuestras. La voluntad humana de luchar y morir era mucho mayor que su propio instinto de supervivencia. Buscaron el pelea y se apresuró a ello mientras huíamos. ¿Qué curso crea un imperio? ¿A quién quieres? Protegiendo tu nave cuando viajas puedes pensar que los humanos están locos, pero su locura, si es eso lo que es, no es. Sin propósito ni valor propio ahora con la contabilidad a medida que pasaban los días, nuestro profesor comenzó a contarnos más historias de su tiempo en la tierra de humanos. Costumbres, cumpleaños, canciones para beber. Deportes, crianza de niños. Parece que se convirtió en un abuelo para un par de niños humanos, mirándolos crecer y tener hijos propios justo antes de que tuviera que dejar el planeta cuando se acabó su tiempo asignado.
En todas sus historias mi maestro nunca se llevó la lengua ni una sola vez a los globos oculares, era más como si no estuviera hablando con nosotros en absoluto. En realidad más para sí mismo sabía el nombre de cada miembro de la familia y los de sus vecinos. Y los días en que murieron, lector, estoy seguro de que no necesito decirte lo raro que es esto para cualquiera. Y, sin embargo, lo hizo por los miembros de otra especie. Cuanto más aprendía, más interesado me volvía y el día se deslizaba en un día con más historia, más lecciones de cultura y más sobre los procesos mentales humanos. Aprendí sobre la timidez. Veo que algunos humanos, por extraño que parezca, encuentran la desnudez preocupante, incluso vergonzosa. Vienen de un mundo de muerte. El acto de respirar corroe sus pulmones a lo largo de la vida. El lugar está plagado de desastres naturales y su propio sol es letal para ellos. Por eso, crean ropa para cubrir y proteger sus cuerpos. Se acostumbran tanto a él que estar sin él es extraño, por lo que el resultado final es una especie que es tímida con sus cuerpos, pero puede soportar casi cualquier cosa. El cuerpo humano es extraño. Tienen suficiente músculo para tirar 17 tas, pero solo si todos los músculos tiran en la misma dirección. Sin embargo, no pueden hacer eso. Sus extremidades parecen frágiles y se lastiman fácilmente gracias a la falta de armadura natural, pero producen una sustancia química en sus cerebros que los pone en un frenesí de sed de sangre que ignorará el dolor hasta que se desangren esencialmente. Pueden luchar hasta que se les acabe el combustible asesino en las venas, si se les activa de la manera incorrecta. Hay historias de humanos del pasado llamados berserkers que al perder un brazo lo levantaban y blandían su brazo cortado como un garrote, golpeando a otros hasta la muerte. Con él pueden sonar en este tipo de representación como monstruos, lo que ciertamente explica sus medios de entretenimiento de terror. Recuerda lo que dije sobre cualquier cosa, menos que imposible siendo vista como ordinaria y nada especial. Pero no era esto lo que atraía tanto a mi profesor, no basado en sus historias así, que me concentré en eso, y todo lo que tenía que decir, hasta que vimos un pequeño foso de polvo atrapado en un rayo de sol, y ese foso de polvo se convirtió en una pequeña canica azul. Un mundo nada especial en un universo lleno de billones de galaxias, de miles de millones de sistemas solares y planetas infinitos dentro del salón. Pero este iba a ser nuestro hogar. Noté este momento en que cuando me estaba acercando al planeta Tierra, no extrañé mi propio hogar, ni un poco, pero con el rabillo del ojo vi a mi normalmente reservado profesor presionar su mano contra el vidrio como si estuviera tratando de acercarse un poco más a ese mundo. Una fracción de segundo. Más rápido no parecía mucho, no para mis ojos, pero aún así era algo. Podía ver la duda en mis compañeros. Todavía apenas miraban, pero sentí la emoción de la nueva experiencia por delante. Al menos el mundo por delante se hizo más y más grande, y la voz llegó por el telecom: prepárense para la entrada, atracando en un lapso. Corrimos hacia nuestros arneses de seguridad, nos abrochamos y esperamos a que el traqueteo se detuviera mientras nuestra nave descendía, y el sol amarillo brillante se convirtió en un punto en lugar de un monstruo amenazante. Noté lo verde que parecía todo. Fue un cambio extraño con respecto a las plantas negras y azules a las que estaba acostumbrado. Pero fue lo menos sorprendente, ya que me enfrentaría a... Y eso comenzaría desde el momento en que salimos de nuestra nave.